Buenos días niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es el día de Guaraní. Jueves 11/06, 11 de junio. Ponemos la fecha para comenzar con nuestras siguientes actividades. Dice, ¿qué hago durante el día? Va epa ayapo arapucucue llave. Dibujo amo anga. Y tenemos Pyjarebe asaye kaaru pyjare, que sería mañana, siesta, tarde y noche. Podemos poner acá. Escribimos. Mañana, siesta, tarde y noche. De esta manera, fíjense. Mañana, siesta, tarde y noche. Bueno, y van a dibujar lo que hacen a la mañana, a la siesta, a la tarde y a la noche. Eso ya queda ya, eso ya depende ya de cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, ahora nos dirigimos a la página 20. ¿Qué dice? Ahí está, ¿qué dice? ¿Qué ocurre en esta lámina? Va epa oiko kota angape. Y tenemos lo siguiente. Que esto vamos a hacer en la tardecita nomás, ¿sí? Voy a dejar para la tarea de la tarde. Karupe ya puta shendie. ¿Oí mapa? Bueno. Ako ape yareko koahei. Ko ape yareko yeupe teita anga. Acá tenemos de vuelta una lámina. Allá etamba epa oiko. Vamos a decir qué pasa. Mamá, ¿quiénes están? Están. Esto es una familia, Sheroga Guacuera, ¿verdad? Bueno, está el papá, la mamá, el hijo y la hija. Y dice, va epa o yapo. Su, ¿quién era su? Mamá. Va epa o yapo tuba. ¿Quién era tuba? Papá. Tuba o ru. Se le puede decir ru también en guaraní. Va ella pajera comita cuña. ¿Cómo se llama esta nena? Anita. Anita. Va ella pajera comita y. ¿Cómo se llama este nene? Pepe. Vamos a ir anotando así para no olvidarnos, ¿sí? Bueno. Pellano ya esta va epa o yapo. Su tuva Anita a Pepe. Su va epa o yapo. O yapo tembi una, ¿verdad? Yapo o una hikue. Tuan va o yapo. Hoy putuo y supe. O sea, y envirecope. En este caso la mamá de las criaturas. Anita va o yapo. Ombuatu utu. A Pepe va o yapo. Hoy putuo Anita. Bueno. Esto yo les voy a poner todo en el pizarrón, no se preocupen, por el tema de la escritura. Entonces, yo voy a escribir y les envío la fotito del pizarrón. Y por favor, envíenme las fotos a la tardecita de lo que hicimos, ¿sí? Y hoy recuérdense que vamos a tener 2 horas de seguido, matemática y guaraní, para profundizar lo del martes pasado, ¿sí? Chao chicos.